Hola, muy buenos días. Para el día de hoy tenemos una lectura muy amplia, así que comenzamos ya. Comenzamos con Génesis 4. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, el acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Zila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Zila, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas Ada y Zila, oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec, maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a Caín, a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Bueno, vamos a dejar aquí la lectura y después volveremos a retomarla más adelante. He titulado esta meditación, esta cortísima meditación, como preguntas, respuestas e influencia familiar. Bien, vamos con la primera pregunta. Le pregunta el Señor a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué estás triste? Y Caín no le contestó. Y yo me pregunto, ¿por qué sabía Caín que no había sido agradable su ofrenda delante del Señor? ¿Y por qué Caín quiso ofrendar si en su corazón no quería? ¿Ofrendó solo por quedar bien, por aparentar? Es posible que se haya olvidado de que Dios mira el corazón. Y Dios le advirtió duramente, le dijo, ten cuidado porque el pecado puede dominarte. Pero Caín no hizo caso de la advertencia.
y siguió con ese resquemor en su corazón hasta que llegó el día en que mató a su hermano. Y no fue sin querer, fue con premeditación. Entonces yo he pensado, ¿dónde comienza el mal? El mal comienza en el pensamiento, en la imaginación, o sea, en nuestro corazón. Debemos tener en cuenta no solo nuestras acciones, porque la acción de Caín fue igual que la de Abel, ofrendó. Pero lo que hay que tener en cuenta no es solo lo que se ve, sino nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra motivación a la hora de hacerlo, nuestra imaginación. Y el Señor vuelve a preguntarle a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, muy ufano él, esta vez le responde al Señor y le responde con otra pregunta, en plan soberbio. Dice, ¿soy yo quien debo cuidar de mi hermano? Y la respuesta es, pues sí, tú y yo y cada uno de nosotros debemos cuidar de nuestros hermanos, es nuestra responsabilidad. ¿Eres responsable por los demás? ¿Soy responsable por los demás? Pues sí, lo soy, porque vivimos en este mundo y debemos ser un agente de bendición para todos aquellos que nos rodean, absolutamente para todos. ¿Qué dijo el Señor? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿y la maldición de Caín hasta cuándo duró? ¿Cuánto duró esa maldición? Dice que Caín vivió como un vagabundo. En esta lectura de hoy también nos dice que fundó una ciudad con el nombre de su hijo, pero no dice que él viviese en esa ciudad, dice que fundó una ciudad con el nombre de su hijo. 5 generaciones más tarde se nos dice que Lamec, en el versículo 24 del capítulo 4 que hemos leído, se nos dice que Lamec lo nombra en presente. ¿Es posible que todavía viviese 5 generaciones después? Sí, es muy posible, es muy posible. Cuidadito con jugar con el Señor. La soberbia nunca lleva a una bendición, nunca, nunca lleva a una bendición. Pero en la 6ª generación después de Caín, sí se nos dice que dejaron de ser vagabundos, porque se nos dice exactamente que tuvo Lamec un hijo llamado Jabal, que era ganadero, por lo tanto ya se había asentado. Tuvo otro que era herrero, por lo tanto trabajaba también en un asentamiento. Y tuvo otro llamado Jubal, que fue el que creó el arpa y la flauta. ¡Qué maravilla! Y la música de esta manera llegó a este mundo. Muy bien, ahora vamos a seguir la lectura del capítulo 4 y leer el capítulo 5 a continuación. Dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Y este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enós tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enós
vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Vivió 895 años y murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Bueno, yo sé que es un poco farragoso escuchar todo esto de un tirón, pero no deja de ser muy interesante. Dice que Adán tuvo un hijo semejante a él en todo y que le llamó Set. Set significa el elegido. Y el hijo de Set, dice, tuvo un hijo que se llamaba Enos y que en el tiempo de Enos comenzó a adorarse al Señor usando su nombre. Qué bonito, tener un hijo que marca un hito en la historia para ser a partir de ese nacimiento, de ese comienzo, en la adoración al Señor. Creo que los padres marcan de una manera muy especial la vida de sus hijos y que esto es a tener en consideración. Y después, en la quinta generación, nació Enoc. Enoc significa dedicado. Y Enoc se dice de él que caminó con Dios y que el Señor se lo llevó. Qué bonito. Qué bonito. No pasó por una muerte normal. Caminó con el Señor y el Señor se lo llevó. De ahí nació Matusalén, de Enoc, después Lamec y después Noé. Y Enoc y Noé son bisnieto y bisabuelo. Es muy curioso porque el nombre de Noé significa descanso y paz, consuelo de los trabajos. Es muy curioso porque son los dos de los que se dice que caminaron con el Señor y son de la misma familia. Solo hay 4 generaciones entre ellos. ¿Será que la influencia familiar también tiene mucha importancia en la vida? Vimos en el capítulo anterior que poco se nos cuenta de los hijos de Caín, de los descendientes. En cambio, que tanto se nos cuenta de los descendientes de Set, porque caminaban con el Señor y entonces tenían una vida productiva y que valía la pena hablar de ella. Así que en medio de toda la corrupción y del mal posible en los años, es posible marcar la diferencia, porque Enoc y Noé son 2 ejemplos de ello. Y mañana veremos un poquito más sobre el capítulo siguiente. Gracias Señor por la familia que ha caminado en fidelidad contigo y que nos ha marcado el camino. Y gracias también en este caso por la música.
Que tengáis un magnífico día.